Isabela Montoya había cumplido ya 27 años, cuando el mundo decidió asignarle, con silenciosa unanimidad, el título de solterona. No era un juicio expresado con crueldad abierta, sino con esa condescendencia educada tan propia de los salones ingleses, donde cada sonrisa podía esconder una sentencia definitiva. En el elegante pero sobrio hogar de los Montoya, situado entre colinas verdes y caminos bordeados de olmos en el condado de Kent, Isabela observaba su destino con una serenidad que pocos comprendían y menos aún respetaban. Era la tercera de 5 hermanas y la única que no había conocido aún el compromiso formal de un caballero. Las 2 mayores, Leonora y Francisca, se habían casado con lores de respetables propiedades en Sussex y Surrey. Las 2 menores, Emilia y Clara, seguían el mismo camino con una ligereza casi imprudente, alentadas por una madre cuya ambición social se disimulaba bajo la palabra seguridad. Isabela, en cambio, parecía moverse por el mundo con un compás distinto, más atento a la razón que a la prisa, más fiel al carácter que a la conveniencia. Su padre, don Alonso Montoya, era un caballero de origen español que había servido a la corona británica durante años en asuntos diplomáticos menores. De él había heredado Isabela una dignidad tranquila y una mirada reflexiva, así como una educación poco común para una dama. Hablaba francés con soltura, leía historia con interés genuino y tocaba el pianoforte no para exhibirse, sino para pensar. Su madre, Lady Margaret Montoya, inglesa de nacimiento y estricta observante de las normas sociales, había aceptado con resignación, no sin ocasionales reproches, que su hija mayor no compartiera el entusiasmo por los bailes multitudinarios ni la coquetería estudiada. Aquella mañana de primavera, la casa estaba sumida en un ajetreo particular. Emilia anunciaría su compromiso oficial esa misma noche, durante una pequeña velada, y Lady Margaret supervisaba cada detalle con fervor casi marcial. Isabela, sentada junto a una ventana que daba al jardín, cosía en silencio mientras observaba cómo la luz se filtraba entre los brotes nuevos de los rosales. Su expresión era serena, pero su mente estaba lejos del hilo y la aguja. «Debes usar el vestido azul esta noche», dijo de pronto su madre, acercándose con paso decidido. «Es discreto, pero aún apropiado. No queremos dar la impresión de que has renunciado por completo». Isabela levantó la vista con una leve sonrisa. «No he renunciado a nada, madre», respondió con suavidad. «Simplemente no he aceptado lo que no me convence». Lady Margaret suspiró, como si aquella respuesta confirmara un cansancio antiguo. «El mundo no espera a que una joven esté convencida», replicó, «especialmente cuando ya no es tan joven». Isabela inclinó la cabeza en señal de respeto, aunque no de acuerdo. Sabía que cualquier réplica adicional sería inútil. Su madre no era una mujer cruel. Era, más bien, una hija fiel de su tiempo, convencida de que la felicidad femenina debía encontrarse dentro de los límites socialmente aprobados. La velada transcurrió según lo previsto. Vecinos distinguidos, algunas damas curiosas, caballeros atentos. Emilia, radiante, aceptó felicitaciones mientras su prometido sonreía con orgullo evidente. Isabela cumplió su papel con elegancia, conversando cuando era necesario, escuchando con atención cuando se esperaba de ella y retirándose discretamente cuando el bullicio se volvía excesivo. Fue entonces cuando oyó, por primera vez esa noche, el nombre que habría de alterar el curso de su vida. «El duque de Ravenshollow llegará mañana al condado», comentó un caballero de edad avanzada, con tono de importancia. «Dicen que inspeccionará sus propiedades del sur». El murmullo que siguió fue inmediato. Ravenshollow. El título parecía pesar más que cualquier otro. Isabela había oído hablar de él, como todos. Un hombre de inmensa fortuna, influencia directa en la Cámara de los Lores, y una reputación de severidad que inspiraba tanto respeto como temor. No se le conocía compromiso alguno, ni inclinación evidente hacia el matrimonio. «Un hombre así no se casa por afecto», susurró una dama cercana. «Elige como quien firma un tratado». Isabela no intervino. Sin embargo, algo en aquella descripción le resultó extrañamente familiar, no por simpatía, sino por reconocimiento. La soledad del poder, pensó, suele ser más profunda que la de quienes lo observan desde abajo. Esa noche, ya en su habitación, Isabela se permitió una reflexión que rara vez compartía con nadie. ¿Era su soltería una carencia o una elección silenciosa? Había rechazado propuestas, sí,
pero no por orgullo, sino por una convicción íntima de que el matrimonio debía ser una unión de respeto mutuo y propósito compartido. Prefería la incertidumbre honesta a la seguridad vacía. Al día siguiente, mientras paseaba por el jardín, fue informada de que el duque de Ravenshollow había aceptado una invitación para cenar en su casa dentro de 2 días. La noticia fue recibida con una mezcla de excitación y nerviosismo general. Lady Margaret ya planeaba la disposición de la mesa, la selección de los vinos, incluso el tema de conversación adecuado. Isabela escuchó todo con atención, pero sin inquietud visible. No esperaba nada de aquel encuentro, ni lo temía. Para ella, el duque no era más que otro hombre sujeto a las mismas leyes morales que todos, por más títulos que ostentara. Aún no sabía, no podía saber, que aquel hombre, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él, encontraría en su serenidad una fuerza desconocida, y que, con el tiempo, sería él quien aprendería el verdadero significado de arrodillarse. 2 días después, la casa de los Montoya se transformó con una diligencia casi solemne. No se trataba de una celebración, sino de una visita que exigía exactitud, mesura y una hospitalidad sin fisuras. El duque de Ravenshollow no era un invitado común, y cada gesto, desde la elección de las flores hasta la colocación de las sillas, parecía adquirir una gravedad distinta bajo la conciencia de su presencia. Isabela observaba aquel movimiento desde cierta distancia, no por desinterés, sino por una inclinación natural a reflexionar antes de actuar. Caminó por los corredores con un libro en la mano, más por costumbre que por lectura efectiva, mientras escuchaba fragmentos de conversaciones y órdenes cruzadas. Su madre parecía dirigir una campaña militar, y sus hermanas participaban con un entusiasmo que oscilaba entre la curiosidad y la expectativa. «Dicen que el duque apenas sonríe», comentó Clara, ajustándose un lazo frente al espejo. «¿Cómo debe una comportarse ante alguien así?» «Con naturalidad», respondió Isabela con sencillez. «Nada desconcierta más que aquello que no puede ser dominado». Clara la miró con una mezcla de admiración y desconcierto. «Hablas como si no te importara impresionarlo». «Porque no me importa», contestó Isabela sin altivez. «Me importa ser fiel a mí misma». Aquella respuesta, pronunciada sin énfasis, dejó a su hermana en silencio. Isabela no pretendía dar lecciones. Simplemente hablaba desde una convicción tranquila, forjada con los años. La tarde avanzó con lentitud. Cuando finalmente el carruaje del duque se anunció en la entrada, una quietud expectante se apoderó de la casa. Isabela estaba en el salón, junto a la ventana, cuando oyó el sonido de los cascos deteniéndose sobre la grava. No se apresuró. Cerró su libro con cuidado, respiró hondo y se dirigió al recibidor con paso firme. El duque de Ravenshollow era un hombre de presencia innegable, alto, de porte recto, con un rostro marcado por una severidad que parecía fruto tanto de la disciplina como de la reflexión constante. Sus ojos, de un gris profundo, observaban el entorno con una atención meticulosa, como si evaluara no solo lo visible, sino lo implícito en cada detalle. «Lord Ravenshollow», anunció el mayordomo. Las presentaciones se sucedieron con cortesía medida. El duque inclinó la cabeza ante Lady Margaret, intercambió palabras breves con don Alonso y saludó a las hijas con una formalidad impecable. Cuando llegó el turno de Isabela, algo en la atmósfera pareció cambiar, aunque ninguno de los dos lo habría sabido explicar en ese momento. «Señorita Montoya», dijo él, con voz grave pero controlada. «Milord», respondió ella, sosteniendo su mirada con respeto, sin sumisión exagerada. No hubo sonrisa, ni gesto fuera de lugar. Solo una pausa mínima, casi imperceptible, como si ambos hubieran reconocido en el otro una presencia distinta a la habitual. Luego, el protocolo retomó su curso, y el grupo se dirigió al salón para tomar el té antes de la cena. Durante ese primer encuentro, Isabela habló poco. Escuchó con atención las observaciones del duque sobre sus tierras, su interés por la administración justa y su aversión a los excesos inútiles. No eran palabras dichas para impresionar, sino afirmaciones que parecían haber sido meditadas durante años. A Isabela le llamó la atención aquella sobriedad. No era la rigidez vacía de quien teme perder el control, sino la de quien ha aprendido a vivir bajo una responsabilidad constante. «El poder», comentó él en cierto momento, «es una carga que rara vez se comparte con honestidad». Isabela lo miró con interés genuino. «Tal vez porque pocos se atreven a admitir que pesa», respondió ella con suavidad. «A menudo se confunde la fortaleza con la ausencia de duda». El duque la observó con detenimiento,
como si evaluara no solo sus palabras, sino el carácter que las sostenía. «Es una observación poco común», dijo finalmente, y acertada. Aquella breve conversación no pasó desapercibida para los presentes. Lady Margaret frunció ligeramente el ceño, no por desaprobación, sino por sorpresa. No esperaba que su hija, tan discreta en apariencia, captara la atención de un hombre acostumbrado a dominar cualquier intercambio social. La cena transcurrió con una cortesía impecable. Se habló de política con cautela, de la temporada social en Londres, de los recientes compromisos y de los viajes del duque. Isabela intervino solo cuando tenía algo que aportar, y cuando lo hacía, sus palabras eran claras, reflexivas, desprovistas de afectación. Al final de la velada, el duque solicitó permiso para pasear brevemente por el jardín antes de retirarse. Don Alonso accedió y, tras un momento de duda, Isabela fue invitada a acompañarlo. No hubo objeción. La solicitud se presentó con una formalidad que no dejaba lugar a interpretaciones indebidas. El jardín, iluminado por la luz suave del atardecer, ofrecía un refugio silencioso. Caminaron lado a lado, sin prisa, escuchando el crujir leve de la grava bajo sus pasos. «He conocido muchas damas», dijo el duque tras un momento. «Pocas hablan como usted». Isabela no se apresuró a responder. «No busco ser distinta, milord», dijo al fin. «Solo honesta». Él asintió lentamente. «La honestidad es una cualidad peligrosa en ciertos círculos». «Tal vez por eso es tan necesaria», replicó ella. El duque se detuvo y la miró con atención renovada. «¿Nunca ha sentido la presión de ajustarse a lo que se espera de usted?» Isabela sostuvo su mirada sin desafío. «La he sentido», admitió. «Pero también he aprendido que ceder sin convicción es una forma de perderse». Aquellas palabras, pronunciadas sin dramatismo, parecieron resonar en él con una intensidad inesperada. No respondió de inmediato. Reanudaron la caminata en silencio, cada uno sumido en pensamientos que no habrían compartido con facilidad. Al despedirse, el duque inclinó la cabeza con un respeto que iba más allá de la cortesía habitual. «Ha sido una velada instructiva», dijo. «Espero que no sea la última». «El tiempo lo dirá, milord», respondió Isabela con una leve sonrisa. Cuando el carruaje se alejó, la casa recobró su murmullo habitual. Lady Margaret observó a su hija con una expresión pensativa, como si por primera vez percibiera una dimensión de Isabela que había pasado por alto durante años. Isabela, por su parte, se retiró a su habitación con el corazón sereno pero alerta. No se engañaba con ilusiones precipitadas. Sabía que los encuentros significativos no siempre conducían a finales previsibles. Sin embargo, aquella noche, mientras apagaba la vela, reconoció algo nuevo en su interior. No una esperanza desmedida, sino la certeza de que había sido vista, verdaderamente vista, por alguien que comprendía el peso del deber tanto como ella. Y esa comprensión, silenciosa y profunda, marcaba el inicio de un cambio que ninguno de los dos podría ya ignorar. Los días que siguieron a la visita del duque de Ravenshollow estuvieron marcados por una expectación contenida, como si el aire mismo del hogar Montoya hubiese adquirido una cualidad distinta. No hubo comentarios explícitos, ni confesiones precipitadas, pero cada gesto parecía cargado de una atención nueva. Lady Margaret, sin admitirlo abiertamente, observaba a Isabela con una curiosidad renovada, como si intentara reconciliar la imagen que siempre había tenido de su hija con la impresión reciente que el duque había dejado tras de sí. Isabela, por su parte, retomó sus rutinas con la misma compostura de siempre. Leía por las mañanas, escribía cartas con moderación escrupulosa y paseaba por el jardín cuando el clima lo permitía. Sin embargo, en su interior, una reflexión persistente se abría paso con calma insistente. No se trataba de romanticismo súbito, sino de una conciencia más aguda de sí misma y del efecto que sus palabras habían tenido en un hombre acostumbrado a no ser interpelado. Una semana después, llegó una invitación formal. El duque ofrecía una pequeña reunión en su residencia del condado, con la excusa de agradecer la hospitalidad recibida. Lady Margaret aceptó sin demora, y la noticia se difundió por la casa con un entusiasmo cuidadosamente disimulado. Las hermanas de Isabela especulaban en voz baja, cada una proyectando sus propias expectativas, mientras ella escuchaba con una serenidad que no era indiferencia, sino prudencia. «No comprendo cómo puedes estar tan tranquila», dijo Emilia una tarde. «Un duque no invita a cualquiera». Isabela sonrió con suavidad. «Invita a quienes considera dignos de conversación», respondió.
No es lo mismo que prometer algo más. La residencia de Ravenshollow se alzaba imponente entre extensos prados y árboles centenarios. No era ostentosa en exceso, pero cada piedra parecía colocada con intención y permanencia. Al llegar, Isabela percibió de inmediato la diferencia entre aquella casa y otras que había visitado. Allí no se respiraba la urgencia por impresionar, sino una autoridad silenciosa que no necesitaba afirmarse. El duque los recibió con la misma cortesía sobria que había mostrado en Kent. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Isabela, hubo un leve destello de reconocimiento que no pasó desapercibido para ella. No fue una sonrisa, sino algo más contenido, una atención deliberada. Durante la velada, Isabela tuvo ocasión de observarlo con mayor detenimiento. Notó cómo escuchaba más de lo que hablaba, cómo sus intervenciones eran precisas y rara vez superfluas. No buscaba dominar la conversación, sino dirigirla con discreción. Aquella forma de ejercer influencia le resultó familiar, pues se parecía más al respeto que a la imposición. En un momento de la noche, mientras los demás invitados se dispersaban en pequeños grupos, el duque se acercó a Isabela con una invitación a recorrer la galería de retratos. Ella aceptó, consciente de que aquel paseo no era casual, sino una continuación natural de su diálogo previo. «Estos antepasados», comentó él, señalando los cuadros, «me recuerdan constantemente lo que se espera de mí». Isabela observó los rostros severos, las miradas fijas en un futuro que ya no les pertenecía. «¿Y coincide siempre lo que se espera con lo que se desea?», preguntó. El duque se detuvo frente a un retrato particularmente austero. «Rara vez», admitió, «pero he aprendido que el deber no se elige, se asume». Isabela asintió lentamente. «Sin embargo», añadió, «la manera de asumirlo sí es una elección». Él la miró con atención renovada. «Usted habla como alguien que ha reflexionado largamente sobre ese equilibrio». «He tenido tiempo», respondió ella. «La reflexión es una ventaja inesperada de no ser apresurada por el mundo». Aquella respuesta, lejos de sonar amarga, estaba impregnada de una aceptación serena. El duque percibió en ella una fortaleza que no se imponía, pero tampoco se ocultaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso de compartir algo más personal. «He rechazado propuestas que habrían facilitado mi posición», confesó, «no por arrogancia, sino por la certeza de que un matrimonio sin respeto mutuo es una forma de aislamiento». Isabela lo miró con una comprensión inmediata. «Entonces no estamos tan lejos en pensamiento, milord». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio de reconocimiento, de dos voluntades que se medían sin necesidad de palabras superfluas. Al regresar al salón, la velada continuó sin incidentes, pero algo había cambiado. Lady Margaret, observando desde la distancia, comenzó a comprender que la atención del duque hacia Isabela no era un capricho pasajero. No había galantería excesiva, ni promesas veladas, pero sí una constancia que hablaba de interés genuino. En los días posteriores, las visitas se hicieron más frecuentes. No siempre eran largas, ni siempre estaban cargadas de conversación profunda, pero cada encuentro parecía añadir una capa de entendimiento mutuo. Isabela se mantenía fiel a su carácter, sin alterar su comportamiento para agradar, y esa coherencia era precisamente lo que más atraía al duque. Sin embargo, no todos observaban aquella cercanía con benevolencia. Algunas damas del condado comenzaron a murmurar, sorprendidas de que una mujer considerada poco notable captara la atención de un hombre tan influyente. Los comentarios, aunque discretos, no tardaron en llegar a oídos de Isabela. «No debes preocuparte por lo que dicen», le aseguró su padre una noche. «La envidia siempre busca disfrazarse de prudencia». Isabela sonrió agradecida. «No me inquietan, padre», respondió. «He aprendido que la opinión ajena pierde fuerza cuando una está en paz consigo misma». Aún así, el conflicto no tardó en presentarse de forma más directa. Una tarde, durante una visita particularmente tranquila, el duque expresó una inquietud que había estado gestándose en su interior. «Mi posición», dijo con franqueza, «implica expectativas que no puedo ignorar. El mundo observa cada paso que doy». Isabela lo escuchó con atención. «Y sin embargo», respondió, «no es el mundo quien debe vivir con las consecuencias de sus decisiones». Él la miró con una mezcla de admiración y pesar. «¿Cree usted que es posible conciliar ambas cosas?». Isabela no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al jardín, a la casa, a la vida que se desplegaba con una mezcla de tradición y cambio. «Creo», dijo finalmente,
que solo es posible cuando se actúa con integridad. El resto son concesiones que tarde o temprano pasan factura. Aquellas palabras, pronunciadas con la misma serenidad que siempre, resonaron en el duque con una claridad inesperada. Comprendió entonces que su mayor dilema no era social, sino moral: elegir entre una alianza conveniente y una unión basada en el respeto y la admiración mutuos. Esa noche, al despedirse, no hubo declaraciones ni promesas, solo una inclinación de cabeza más profunda de lo habitual y una mirada que contenía una determinación incipiente. Isabela regresó a su hogar con el corazón sereno, pero consciente de que el camino que se abría ante ellos no estaría exento de pruebas. No se engañaba con ilusiones fáciles. Sabía que el verdadero desafío no era conquistar el afecto de un hombre poderoso, sino mantenerse fiel a sí misma en medio de expectativas ajenas. Y en esa fidelidad, silenciosa y firme, comenzaba a forjarse una historia que pondría a prueba no solo el orgullo del duque, sino la comprensión misma del amor y el deber. El verano avanzaba con una constancia amable, y con él se afianzaba una cercanía que, aunque aún no nombrada, comenzaba a ser imposible de ignorar. El duque de Ravenshollow continuaba visitando el hogar de los Montoya con una regularidad que ya no podía atribuirse únicamente a la cortesía. No eran visitas ostentosas ni anunciadas con exceso. Llegaba a menudo por la tarde, conversaba con don Alonso sobre asuntos de administración y política local, y siempre encontraba un momento, discreto, pero deliberado, para hablar con Isabela. Ella, fiel a su naturaleza, no alteraba su comportamiento, no buscaba encuentros a solas, ni provocaba conversaciones íntimas. Se limitaba a estar presente con la misma dignidad serena que había definido su carácter desde siempre. Sin embargo, esa constancia suya parecía ejercer una influencia más profunda que cualquier artificio social. El duque, acostumbrado a que las personas se adaptaran a él, comenzaba a adaptarse, sin advertirlo del todo, a la cadencia de Isabela. No pasó mucho tiempo antes de que las expectativas externas comenzaran a manifestarse con mayor claridad. Una tarde, durante una visita particularmente concurrida, una dama del círculo social de Lady Margaret abordó a Isabela con una sonrisa estudiada. «Debe de ser halagador», comentó con tono suave, «recibir tanta atención de un hombre tan distinguido». Isabela sostuvo la mirada sin incomodidad. «Es un honor ser considerada digna de conversación», respondió. Nada más. La dama pareció desconcertada por la falta de entusiasmo evidente, pero no insistió. Aquella respuesta, aunque cortés, dejó claro que Isabela no se prestaría a especulaciones innecesarias. Esa misma noche, Lady Margaret solicitó hablar con su hija en privado. Se sentaron en el pequeño salón, iluminado por la luz cálida de las velas. La madre observó a Isabela con una mezcla de preocupación y esperanza contenida. «Debo preguntarte algo», comenzó. «¿Eres consciente de lo que se comenta?» Isabela asintió con calma. «Lo soy, madre». «Entonces comprenderás que una situación así no puede prolongarse indefinidamente sin una definición», añadió. «El mundo no tolera bien las ambigüedades». Isabela reflexionó unos instantes antes de responder. «Comprendo las expectativas», dijo, «pero no puedo forzar una resolución que no ha sido expresada por ambas partes». Lady Margaret suspiró, reconociendo en aquellas palabras la misma firmeza tranquila que tantas veces la había desconcertado. «No deseo presionarte», admitió. «Solo temo que, si no actúas con prudencia, otros decidan por ti». Isabela tomó la mano de su madre con suavidad. «La prudencia no siempre consiste en adelantarse», respondió. «A veces, consiste en esperar con integridad». Aquella conversación dejó a ambas pensativas. Lady Margaret comenzó a comprender que su hija no era pasiva por indecisión, sino por una convicción profundamente arraigada. Mientras tanto, el duque enfrentaba presiones de una naturaleza distinta, pero no menos exigente. En Londres, algunos de sus allegados más influyentes comenzaron a insinuar la conveniencia de un matrimonio estratégico. Se mencionaron nombres, dotes, alianzas, todo presentado como sugerencias razonables, envueltas en un lenguaje de preocupación por el linaje y la estabilidad. «Un hombre en su posición no puede permitirse elecciones sentimentales», le dijo uno de sus consejeros. «El matrimonio es una institución, no un capricho». El duque escuchó sin interrumpir, pero su expresión se endureció ligeramente. «El respeto no es un capricho», respondió finalmente, «y sin él, ninguna institución se sostiene». Aquella respuesta sorprendió a más de uno. No era habitual que el duque defendiera una postura tan personal con tanta claridad. Sin embargo,
En su interior, la figura de Isabela comenzaba a representar algo más que una afinidad intelectual. Era un recordatorio constante de la coherencia moral que él mismo valoraba, pero que rara vez había encontrado reflejada en otros. El punto de inflexión llegó durante una velada organizada por un noble vecino, a la que asistieron tanto los Montoya como el duque. El ambiente estaba cargado de observación y expectativa. Cada gesto era analizado, cada palabra interpretada. Isabela percibió aquella tensión con claridad, pero no permitió que alterara su compostura. En un momento de la noche, mientras la música llenaba el salón con un murmullo elegante, el duque se acercó a Isabela con una expresión más seria de lo habitual. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó en voz baja. Ella asintió y se apartaron hacia una galería menos concurrida. El silencio que los envolvió no era incómodo, sino expectante. «He sido objeto de consejos insistentes», comenzó él. «Se me recuerda constantemente lo que se espera de mí». Isabela lo miró con atención serena. «Las expectativas ajenas suelen ser persistentes», dijo, «especialmente cuando se confunden con deberes incuestionables. Y sin embargo», continuó él, «no puedo ignorarlas por completo. Mi posición no me pertenece solo a mí». Isabela reflexionó antes de responder. «Lo comprendo», admitió, «pero tampoco puede pertenecer únicamente a otros». El duque la observó con intensidad. «¿Cree usted que sería imprudente elegir un camino que no todos aprueben?». Isabela sostuvo su mirada, sin temor ni desafío. «Creo que sería imprudente elegir uno que traicione su conciencia». Aquellas palabras, pronunciadas con una claridad sin adornos, parecieron atravesar la última resistencia del duque. No respondió de inmediato. El murmullo lejano de la música llenó el espacio entre ellos. «Su franqueza», dijo finalmente, «es tan rara como necesaria». «La franqueza solo es útil cuando se ofrece con respeto», respondió ella. Al regresar al salón, algo había cambiado, no en la forma visible de sus interacciones, sino en la determinación silenciosa que comenzaba a tomar forma en el duque. Isabela percibió aquella transformación con una mezcla de cautela y aceptación. No se permitió ilusiones desmedidas, pero tampoco negó la evidencia de un vínculo que se fortalecía sobre una base poco común. Esa noche, al retirarse, Isabela escribió una breve reflexión en su cuaderno personal, algo que rara vez hacía con tanta claridad emocional. No mencionó nombres ni esperanzas concretas, solo escribió sobre la importancia de mantenerse íntegra cuando el mundo exige concesiones. El duque, por su parte, regresó a su residencia con el peso de una decisión inminente. Por primera vez en años, comprendió que su mayor acto de autoridad no sería imponer su voluntad, sino alinearla con su conciencia. Ambos, desde la distancia de sus pensamientos privados, avanzaban hacia un momento decisivo. No sabían cuándo ni cómo se manifestaría, pero intuían que el equilibrio cuidadosamente mantenido entre el deber y el corazón pronto sería puesto a prueba. Y en esa espera, cargada de silencios elocuentes y miradas contenidas, se preparaba el terreno para una revelación que cambiaría no solo sus vidas, sino la percepción misma de lo que significaba el verdadero poder. El otoño llegó con una dignidad silenciosa, tiñendo los campos de tonos ocres y dorados, como si la naturaleza misma se dispusiera a contemplar un cambio largamente anunciado. En el hogar de los Montoya, el ritmo cotidiano continuaba con su habitual mesura, pero bajo esa superficie ordenada, latía una inquietud nueva, sutil y persistente, que Isabela no intentaba ya ignorar. Las visitas del duque de Ravenshollow se habían vuelto menos frecuentes, aunque no por desinterés. Al contrario, cada ausencia parecía cargada de un peso reflexivo mayor que cualquier presencia anterior. Isabela lo comprendía sin necesidad de explicaciones. Había aprendido, a lo largo de su vida, que las decisiones verdaderamente importantes rara vez se toman en medio del ruido social. Requieren silencio, distancia y una honestidad que pocos están dispuestos a concederse. Una tarde particularmente clara, mientras Isabela paseaba por los senderos cubiertos de hojas secas, recibió una carta con el sello inconfundible de Ravenshollow. La sostuvo entre las manos unos instantes antes de abrirla, no por temor, sino por respeto al contenido que intuía significativo. Se sentó en un banco de piedra, bajo un roble antiguo, y rompió el sello con cuidado. El duque escribía con una sobriedad impecable, pero cada línea revelaba una tensión contenida. Le explicaba que debía ausentarse durante algunas semanas para atender asuntos urgentes en Londres, relacionados con responsabilidades que no podían delegarse. Sin embargo, había una frase que destacaba entre todas,
escrita con una franqueza poco habitual en su estilo. Mi ausencia no es un alejamiento de lo que considero valioso, sino una búsqueda de claridad para no traicionarlo. Isabela leyó aquellas palabras más de una vez. No sintió ansiedad ni desilusión, sino una comprensión profunda. Aquella confesión, breve pero sincera, confirmaba lo que ya había intuido. El duque se encontraba en una encrucijada moral, y su lucha no era contra el mundo, sino consigo mismo. Guardó la carta con cuidado y regresó a la casa con el ánimo sereno. No compartió su contenido con nadie, ni siquiera con su madre, no por secreto, sino porque sabía que ciertas reflexiones debían madurar en silencio. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma reflexiva. Isabela dedicó más tiempo a la lectura, a la correspondencia con antiguas amistades y a largas caminatas que le permitían ordenar sus pensamientos. No se permitía fantasías innecesarias, pero tampoco reprimía la conciencia de que su vida se encontraba en un punto de inflexión. Una tarde, Lady Margaret se sentó junto a ella en el salón, observándola con una atención nueva, casi respetuosa. «He notado tu serenidad», dijo finalmente. «No es la de quien espera, sino la de quien acepta». Isabela sonrió con suavidad. «He aprendido que aceptar no siempre significa renunciar», respondió. «A veces, significa confiar en el curso de lo que es justo». Lady Margaret asintió lentamente, como si aquellas palabras le ofrecieran una perspectiva que nunca antes había considerado del todo. Mientras tanto, en Londres, el duque de Ravenshollow enfrentaba presiones más directas de lo que había anticipado. Reuniones formales, conversaciones privadas, insinuaciones envueltas en cortesía. Se le recordaba su linaje, la necesidad de asegurar alianzas, la conveniencia de un matrimonio que fortaleciera su posición política. Todo presentado como consejo desinteresado, aunque él percibía con claridad la intención subyacente. En una de esas reuniones, un noble influyente fue particularmente explícito. «El afecto es un lujo», dijo. «El deber, una obligación. No deben confundirse». El duque sostuvo su mirada con firmeza. «Cuando se separan por completo», respondió, «ambos pierden su valor». Aquella respuesta marcó un punto sin retorno. Comprendió entonces que no podía seguir postergando una decisión que definiría no solo su futuro, sino la manera en que ejercería su autoridad. No se trataba de elegir entre el amor y el deber, sino de redefinir el deber a la luz de una integridad que ya no estaba dispuesto a sacrificar. Al regresar al campo, semanas después, el duque no anunció su llegada con anticipación. Llegó una mañana clara, cuando el aire aún conservaba el frío suave del amanecer. Isabela se encontraba en el jardín, revisando algunos rosales antes del invierno, cuando lo vio aproximarse por el sendero. No hubo sorpresa exagerada ni gestos teatrales, solo una quietud compartida, cargada de reconocimiento. «Señorita Montoya», dijo él, inclinando la cabeza con una formalidad que no ocultaba la intensidad de su mirada. «Agradezco que me reciba sin previo aviso». «Siempre será bienvenido», respondió ella con naturalidad. Las visitas sinceras no requieren anuncio. Caminaron juntos por el jardín, como lo habían hecho otras veces, pero aquella vez el silencio tenía un peso distinto. Finalmente, el duque se detuvo. «He reflexionado largamente», comenzó, «sobre mis responsabilidades, mis temores y mis convicciones». Isabela lo escuchó con atención absoluta. «He comprendido», continuó, «que el verdadero riesgo no es desafiar las expectativas ajenas, sino vivir conforme a ellas cuando contradicen lo que uno considera justo». Isabela sostuvo su mirada, sin apresurarse a responder. «¿Y qué considera justo, milord?», preguntó con suavidad. El duque respiró hondo. «Considero justo elegir una compañera que me respete lo suficiente como para no adularme, y que posea la fortaleza de carácter para caminar a mi lado sin perderse en mi sombra». Aquellas palabras, pronunciadas con una franqueza solemne, no eran una declaración precipitada, sino una afirmación cuidadosamente meditada. «Si esa elección implica consecuencias», añadió, «estoy dispuesto a afrontarlas». Isabela sintió la profundidad de aquella afirmación, pero no permitió que la emoción la condujera a una respuesta inmediata. «La integridad», dijo finalmente, «siempre implica consecuencias. Lo importante es no lamentarlas». El duque asintió, como si aquella respuesta confirmara algo esencial. «No le pido una respuesta ahora», añadió, «solo la honestidad que siempre me ha ofrecido». Isabela inclinó ligeramente la cabeza. «La honestidad no me ha fallado hasta ahora», respondió. «No lo hará en adelante». Se separaron sin promesas explícitas,
pero con una comprensión más profunda que cualquier compromiso formal. Aquella tarde, mientras Isabela regresaba a la casa, reconoció que su vida ya no se definía por la ausencia de un destino convencional, sino por la presencia de una elección consciente. Y el duque, al partir, comprendió que la verdadera autoridad no residía en imponer su voluntad al mundo, sino en arrodillarse, si era necesario, ante la verdad de su propio corazón. El invierno se anunció con una sobriedad acorde a los tiempos de reflexión que parecían envolver a todos los protagonistas de aquella historia. Las primeras heladas cubrieron los jardines de los Montoya con un velo de plata, y el silencio del paisaje parecía invitar a una introspección inevitable. Isabela aceptó ese ritmo con naturalidad. Siempre había encontrado en los meses fríos una claridad particular, como si la ausencia de distracciones revelara con mayor nitidez la esencia de las cosas. Las visitas del duque de Ravenshollow continuaron, aunque ahora estaban marcadas por una gravedad distinta. No eran encuentros prolongados, ni cargados de conversación ligera. Más bien, se caracterizaban por diálogos breves pero significativos, intercambios donde cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Isabela percibía en él una determinación creciente, aunque aún contenida por la prudencia que su posición exigía. Una tarde, mientras compartían una lectura junto al fuego en el salón, el duque cerró el libro con un gesto pensativo. «He tomado una decisión», dijo sin preámbulos. Isabela levantó la vista, atenta pero serena. «Las decisiones verdaderas», respondió, «no necesitan introducción». Él esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. «He rechazado formalmente las propuestas que se me presentaron en Londres», continuó. «No fue una elección sencilla, pero fue necesaria». Isabela asintió, comprendiendo el peso de aquella confesión. «Entonces ha elegido la coherencia», dijo. «No todos se atreven a hacerlo». «No lo habría hecho», admitió, «si no hubiera conocido una forma distinta de fortaleza». Isabela sostuvo su mirada, consciente de la profundidad de aquellas palabras, pero sin permitir que se transformaran en una promesa tácita. «La fortaleza», respondió, «no reside en quienes nos inspiran, sino en lo que decidimos hacer con esa inspiración». El duque inclinó ligeramente la cabeza, aceptando aquella verdad sin resistencia. Sin embargo, no todos los acontecimientos avanzaban con la misma armonía. En el entorno social del condado, comenzaron a surgir rumores más insistentes. Algunos cuestionaban la conveniencia de la cercanía entre el duque y una mujer sin título propio ni dote considerable. Otros, con menos disimulo, insinuaban que Isabela se aprovechaba de una atención que no merecía. Isabela se enteró de estos comentarios por vías indirectas, pero no se permitió reaccionar con amargura. Sabía que la verdadera prueba de su carácter no residía en desmentir murmuraciones, sino en mantener su integridad frente a ellas. «El juicio ajeno», le dijo a su padre una noche, «revela más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado». Don Alonso la miró con orgullo silencioso. «Has heredado más de lo que crees», respondió. «No solo mi apellido, sino mi convicción de que la dignidad no se negocia». Mientras tanto, el duque enfrentaba una presión distinta, más sutil, pero no menos peligrosa. Algunos de sus allegados comenzaron a advertirle que su reputación podría verse comprometida si no definía públicamente su situación. No se trataba solo de expectativas sociales, sino de la percepción de estabilidad que su posición requería. En una conversación particularmente franca, un viejo amigo le habló sin rodeos. «Si no anuncias tus intenciones pronto», dijo, «otros lo harán por ti». El duque comprendió la verdad de aquella advertencia. No podía permitir que su silencio fuera interpretado como indecisión o, peor aún, como manipulación. Sin embargo, tampoco estaba dispuesto a apresurar un acto que debía ser tan respetuoso como definitivo. Esa tensión alcanzó su punto culminante durante una visita a los Montoya, en una tarde en que la nieve comenzaba a caer con suavidad. El duque llegó con una expresión más grave de lo habitual, como si cargara consigo el peso de una resolución inminente. «Necesito hablar con usted», dijo a Isabela, con una seriedad que no admitía evasivas. Se retiraron al pequeño salón, donde el fuego crepitaba con un murmullo constante. Isabela lo invitó a sentarse, y ambos permanecieron en silencio unos instantes, antes de que él hablara. «Mi situación», comenzó, «ya no puede mantenerse en esta ambigüedad. No por falta de voluntad, sino por respeto». Isabela asintió lentamente. «La claridad», dijo, «es una forma de justicia». «Justamente», continuó él, «no puedo pedirle que soporte la carga de rumores y expectativas sin ofrecerle una posición definida».
Isabela lo miró con atención, consciente de la importancia de aquel momento. Y sin embargo, respondió, no puedo aceptar una posición que no esté fundada en una convicción plena. El duque respiró hondo. No le ofrezco conveniencia, dijo. Le ofrezco una elección consciente, con todas sus consecuencias. Aquellas palabras, pronunciadas con una solemnidad contenida, marcaron un punto decisivo. Isabela no respondió de inmediato. Se levantó y caminó unos pasos, como si necesitara ordenar sus pensamientos antes de hablar. He vivido gran parte de mi vida, dijo finalmente, siendo definida por lo que no soy, no la más joven, no la más ambiciosa, no la más conveniente. No deseo que una nueva definición me sea impuesta, aunque provenga de una intención honorable. El duque la observó con respeto profundo. No deseo definirla, respondió. Deseo caminar a su lado, si usted así lo elige. Isabela lo miró, y por primera vez permitió que una emoción más visible cruzara su expresión. No era exaltación, sino una aceptación consciente de la magnitud de aquella propuesta. Entonces, dijo con calma, debemos proceder con la misma integridad que nos ha guiado hasta ahora. El duque asintió. Eso es todo lo que puedo ofrecer, respondió, y todo lo que deseo. No hubo una respuesta definitiva aquella tarde, pero sí un entendimiento más profundo. Ambos comprendieron que el paso siguiente no sería privado ni sencillo. Implicaría una exposición pública, un acto que pondría a prueba no solo su relación, sino la percepción misma de la jerarquía y el poder. Cuando el duque se marchó, Isabela permaneció junto al fuego durante largo rato, reflexionando sobre el camino que se abría ante ella. No sentía temor, sino una determinación serena. Sabía que la verdadera dificultad no residía en aceptar o rechazar una propuesta, sino en hacerlo sin traicionar aquello que siempre había sido. Y el duque, al regresar a su residencia, comprendió que estaba dispuesto a arrodillarse, no ante una mujer por debilidad, sino ante una verdad que exigía humildad y valentía a partes iguales. El anuncio no llegó con fanfarria ni proclamaciones públicas, sino con la sobriedad que caracterizaba cada acto verdaderamente significativo del duque de Ravenshollow. Sin embargo, su efecto se propagó por el condado con la rapidez inevitable de toda verdad largamente anticipada. Se supo, primero en círculos reducidos, y luego con mayor amplitud, que el duque había manifestado su intención de contraer matrimonio fuera de las alianzas tradicionales que se esperaban de un hombre en su posición. El nombre de Isabela Montoya comenzó a pronunciarse en voz baja, con una mezcla de incredulidad, curiosidad y, en algunos casos, abierta desaprobación. Isabela fue informada de estos rumores antes de recibir cualquier confirmación formal. No se sorprendió. Sabía que el mundo rara vez espera a que los involucrados aclaren una situación antes de formarse un juicio. Aún así, se mantuvo fiel a su carácter, sin ofrecer explicaciones ni buscar refugio en el silencio defensivo. Continuó con sus actividades cotidianas, consciente de que la coherencia era su mayor protección. Una mañana, Lady Margaret recibió una carta con el sello ducal. Sus manos temblaron ligeramente al entregársela a Isabela, como si aquel simple gesto marcara el cierre definitivo de una etapa. «Es para ti», dijo, con una voz en la que se mezclaban emoción y solemnidad. Isabela tomó la carta, y antes de abrirla, miró a su madre con una ternura serena. «Gracias por confiar en mi juicio», dijo. «No todos lo hacen». Lady Margaret asintió, visiblemente conmovida. «He aprendido», respondió, «que la sensatez no siempre se presenta como yo la imaginaba». Isabela leyó la carta en privado. El duque no hablaba de sentimientos exaltados ni de promesas adornadas. Confirmaba, con claridad respetuosa, su intención de solicitar formalmente su mano, y le pedía permiso para hacerlo de acuerdo con los usos sociales, pero sin dilaciones que alimentaran especulaciones innecesarias. Cada palabra reflejaba la misma integridad que había guiado sus actos recientes. Esa misma tarde, Isabela solicitó hablar con su padre. Don Alonso la escuchó con atención mientras ella le exponía la situación con la serenidad que la caracterizaba. «No te pediré consejo», dijo finalmente, «solo tu bendición, si consideras que mi decisión es justa». Don Alonso la miró largo rato, como si repasara mentalmente cada momento de su vida compartida. «Te he visto rechazar lo fácil por lo correcto», respondió. «Si este hombre te ha ofrecido respeto antes que conveniencia, entonces tienes mi bendición». Isabela inclinó la cabeza, agradecida, pero no aliviada. Sabía que la prueba más difícil aún estaba por llegar. La visita formal del duque se produjo pocos días después,
Llegó acompañado de un reducido séquito, no por ostentación, sino por protocolo. El ambiente en la casa Montoya era solemne, pero no tenso. Todos comprendían la importancia del momento, y cada gesto estaba impregnado de una atención cuidadosa. El duque fue recibido en el salón principal. Tras los saludos iniciales y las cortesías inevitables, solicitó hablar a solas con Isabela. No hubo objeciones. Ambos se retiraron a una estancia más pequeña, donde la luz del invierno entraba tamizada por cortinas claras. «He venido a pedir lo que no considero un derecho, sino un honor», dijo el duque, con voz firme pero contenida. «Su compañía como esposa, si así lo decide». Isabela lo miró con una calma que no ocultaba la magnitud de la decisión. «Antes de responder», dijo, «debo preguntarle algo». Él asintió. «Si el mundo se opusiera a esta unión», continuó ella, «¿defendería usted esta elección no como un acto de desafío, sino como una afirmación de sus principios?» El duque no dudó. «Lo haría», respondió, «porque no sería usted quien desafiara al mundo, sino yo quien se negaría a traicionarse». Isabela respiró hondo. Aquella respuesta, lejos de halagarla, la tranquilizó profundamente. «Entonces», dijo finalmente, «acepto su propuesta, no por el título que me ofrece, sino por la coherencia que ha demostrado». No hubo exclamaciones ni gestos teatrales. El duque inclinó la cabeza con una reverencia que no era solo formal, sino profundamente simbólica. Aquel gesto, cargado de humildad, selló una decisión que trascendía cualquier jerarquía social. La noticia se hizo pública poco después, y la reacción fue tan diversa como previsible. Algunos celebraron la unión como un ejemplo de modernidad moral, otros la criticaron abiertamente, considerándola imprudente o incluso inapropiada. Isabela fue objeto de miradas escrutadoras, comentarios velados y silencios elocuentes. Sin embargo, su comportamiento no varió. Respondía con cortesía, escuchaba sin resentimiento y se retiraba cuando la conversación perdía dignidad. En una recepción posterior, una dama se atrevió a insinuar, con falsa cordialidad, que Isabela había tenido una fortuna inesperada. «La fortuna», respondió Isabela con serenidad, «rara vez es inesperada para quienes han aprendido a esperar sin comprometerse». Aquella respuesta, pronunciada sin arrogancia, puso fin a la conversación. El duque, por su parte, enfrentó cuestionamientos más directos. En una reunión con nobles influyentes, se le reprochó haber debilitado su posición con una elección sentimental. «No he debilitado nada», respondió. «He fortalecido aquello que sostiene toda autoridad legítima, la coherencia entre el poder y la conciencia». Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Algunos se alejaron, otros comenzaron a mirarlo con un respeto nuevo, nacido no del temor, sino de la convicción. Para Isabela, los días siguientes estuvieron marcados por una introspección serena. No se sentía triunfadora ni vindicada. Sabía que el matrimonio no era una recompensa, sino una responsabilidad compartida. Observaba el mundo con la misma lucidez de siempre, consciente de que su verdadera fortaleza residía en no permitir que el cambio alterara su esencia. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, el duque se detuvo frente a ella. «He sido temido», dijo, «obedecido y admirado, pero nunca me había sentido tan justamente acompañado». Isabela lo miró con una suavidad que no ocultaba su firmeza. «La compañía verdadera», respondió, «no se arrodilla ante el poder, camina junto a él cuando es digno». El duque asintió, comprendiendo que aquel era el mayor regalo que había recibido, y así, mientras el invierno avanzaba hacia su clímax, ambos se preparaban para enfrentar un mundo que los observaría con atención renovada, no como una pareja formada por conveniencia, sino como una unión nacida de la integridad, dispuesta a demostrar que el respeto, cuando es genuino, tiene la capacidad de transformar incluso las estructuras más rígidas. La primavera regresó con una claridad que parecía destinada a revelar verdades largamente contenidas. Los caminos del condado, antes endurecidos por el hielo, se ablandaron bajo el sol nuevo, y los jardines comenzaron a ofrecer señales de una vida renovada. Para Isabela, aquel cambio de estación no simbolizaba un triunfo, sino una responsabilidad mayor. Sabía que el compromiso aceptado no la elevaba por encima del juicio ajeno, la colocaba, más bien, en el centro de una atención constante que exigiría de ella la misma integridad que había guiado cada una de sus decisiones anteriores. La preparación del matrimonio avanzaba con discreción deliberada. No se anunciaron grandes celebraciones, ni se planearon despliegues innecesarios.
El duque había insistido en que la solemnidad del acto debía reflejar la seriedad del compromiso, no la ostentación de su rango. Isabela, por su parte, agradeció aquella elección silenciosamente. Siempre había creído que los momentos verdaderamente significativos no necesitaban ser amplificados para adquirir valor. Sin embargo, la aparente calma no estuvo exenta de desafíos. A medida que la fecha se aproximaba, surgieron objeciones más directas, disfrazadas de preocupación o consejo. Algunas provenían de personas influyentes, otras de conocidos bien intencionados, que no lograban comprender una unión que desafiaba las expectativas tradicionales. Una mañana, Isabela recibió la visita de una pariente lejana, una dama conocida por su franqueza poco delicada. Tras las cortesías iniciales, no tardó en expresar su inquietud. «No puedo evitar preguntarme», dijo, «si estás preparada para el peso de ese apellido». Isabela la miró con atención tranquila. «He llevado mi propio nombre con responsabilidad durante años», respondió. «No creo que uno nuevo cambie esa costumbre». La dama pareció desconcertada por la sencillez de la respuesta. «Pero el mundo será menos indulgente contigo», insistió. «Cada error será observado». «Entonces», dijo Isabela, «procuraré no cometer errores de carácter, aunque cometa errores humanos». Aquella respuesta puso fin a la conversación. No fue una defensa, sino una afirmación serena de límites. El duque, mientras tanto, enfrentaba una oposición más estructurada. Algunos miembros de su círculo político comenzaron a cuestionar abiertamente su juicio, sugiriendo que su elección podría interpretarse como una debilidad. En una reunión particularmente tensa, uno de ellos habló con franqueza calculada. «El respeto se mantiene mediante la distancia», afirmó. «Acercarse demasiado al sentimiento puede erosionarlo». El duque respondió sin elevar la voz. «El respeto que depende de la distancia», dijo, «no es respeto, sino temor. Y el temor no construye lealtad duradera». Aquellas palabras marcaron una línea clara. Aunque no convencieron a todos, establecieron sin ambigüedad la posición del duque. No estaba dispuesto a sacrificar la coherencia que había elegido para preservar una autoridad vacía. Isabela observaba estos acontecimientos con una atención reflexiva. No intervenía, ni buscaba suavizar conflictos que no le correspondían resolver. Había aprendido que la verdadera fortaleza consistía en permitir que cada uno enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones con honestidad. Un día, mientras caminaban juntos por los terrenos de Ravenshollow, el duque se detuvo junto a un antiguo roble. «¿Alguna vez ha dudado?», preguntó, con una franqueza que no ocultaba cierta vulnerabilidad. Isabela reflexionó antes de responder. «He dudado de muchas cosas», dijo, «de mí misma, del juicio ajeno, incluso del tiempo, pero no de la necesidad de actuar conforme a mi conciencia». Él asintió lentamente. «Temo», admitió, «que el mundo no nos conceda la misma paciencia que nos hemos concedido nosotros». «El mundo», respondió ella, «rara vez concede paciencia, pero tampoco tiene autoridad sobre aquello que no comprende». Aquella conversación reafirmó un entendimiento profundo entre ambos. No se prometían una vida exenta de dificultades, sino una convivencia sostenida por el respeto mutuo y la claridad moral. A medida que la boda se aproximaba, Isabela dedicó tiempo a reflexionar sobre su propio recorrido. Recordó las miradas condescendientes, las sugerencias bien intencionadas que encubrían expectativas rígidas, las ocasiones en que se le había aconsejado no esperar demasiado. Comprendió entonces que su espera no había sido pasiva, sino formativa. Cada año había reforzado una convicción que ahora le permitía dar aquel paso, sin temor ni resentimiento. Una tarde, recibió una carta de una de sus hermanas, escrita con una sinceridad que la conmovió profundamente. «He pensado mucho en ti», decía la carta. «Tal vez confundimos prudencia con conformidad. Hoy comprendo que has sido más valiente de lo que cualquiera de nosotras fue». Isabela guardó la carta con cuidado, no como una vindicación, sino como una confirmación silenciosa de que la coherencia, aunque incomprendida en su momento, encontraba finalmente reconocimiento. El ensayo general de la ceremonia se llevó a cabo con sencillez. No hubo nerviosismo excesivo, solo una atención respetuosa a cada detalle. Isabela se movía con una serenidad que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. No parecía una mujer a punto de ser transformada por el matrimonio, sino una que avanzaba hacia él con plena conciencia de sí misma. La noche anterior al enlace, Isabela permaneció despierta largo rato, observando la luz de la luna filtrarse por la ventana.
No repasó votos, ni imaginó celebraciones futuras. Pensó, más bien, en la responsabilidad de mantener su integridad dentro de un nuevo papel, sin permitir que el título o la expectativa la definieran más de lo que ella misma estaba dispuesta a aceptar. El duque, en su residencia, reflexionaba de manera similar. Comprendía que su gesto más audaz no había sido elegir a Isabela, sino reconocer públicamente que el poder sin humildad carecía de legitimidad. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias, no como un sacrificio, sino como una afirmación de su autoridad moral. Cuando el alba comenzó a despuntar, ambos estaban despiertos, no por inquietud, sino por una quietud expectante. Sabían que el día que se abría ante ellos no sería el final de un conflicto, sino el comienzo de una vida en la que cada decisión seguiría siendo una elección consciente. Y en esa conciencia compartida, forjada no por la prisa ni la conveniencia, sino por la integridad sostenida en el tiempo, se encontraba la verdadera promesa de su unión. El día del enlace amaneció con una sobriedad luminosa, como si incluso el cielo hubiese decidido guardar compostura ante un acontecimiento que no requería ornamentos excesivos. Una bruma leve se disipaba lentamente sobre los campos, revelando un paisaje limpio, contenido, ajeno a toda grandilocuencia. Isabela observó aquel amanecer desde su ventana con una calma que no nacía de la ausencia de emoción, sino de su dominio. No sintió vértigo ni exaltación, sentía más bien una claridad serena, esa rara forma de certeza que solo llega cuando el corazón y la razón han dejado de disputarse el rumbo. La casa se encontraba en un silencio respetuoso. No había corrillos nerviosos ni risas forzadas. Las hermanas de Isabela se movían con una atención casi reverente, como si comprendieran que aquel momento pertenecía más al carácter que al espectáculo. Lady Margaret supervisaba los últimos detalles con una dignidad distinta a la de años anteriores, ya no impulsada por la ambición social, sino por una emoción más profunda, cercana al orgullo silencioso. «Nunca te he visto tan tranquila», observó Leonora mientras ayudaba a Isabela a colocarse los guantes. «No estoy comenzando una vida», respondió Isabela. «Solo continúo la que siempre he defendido». Leonora la miró con una mezcla de admiración y reconocimiento tardío. No replicó. Algunas verdades, comprendió, no necesitaban comentario. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia de piedra, antigua y sobria, rodeada de árboles que habían sido testigos de generaciones enteras de promesas. No acudieron multitudes, ni representantes lejanos atraídos por la curiosidad del título. Solo quienes habían sido testigos del proceso silencioso que había conducido a aquel día. Cuando Isabela avanzó por el pasillo, no lo hizo con la actitud de quien se ofrece al juicio ajeno, sino con la compostura de quien comparece ante sí misma. Su paso era firme, su expresión serena, su mirada clara. No buscaba aprobación, tampoco temía la desaprobación. El duque de Ravenshollow la esperaba frente al altar con una quietud solemne. No había arrogancia en su porte, ni ansiedad visible. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo sonrisas amplias ni gestos elocuentes, solo un reconocimiento profundo, casi imperceptible para los demás, pero decisivo para ambos. Durante los votos, Isabela habló con una claridad contenida. No prometió sumisión ni dependencia, sino lealtad consciente, respeto mutuo y una voluntad compartida de actuar con integridad, incluso cuando ello implicara incomodidad o sacrificio. El duque respondió con igual sobriedad, comprometiéndose no a protegerla como posesión, sino a honrarla como igual y a recordar, en público y en privado, que su autoridad encontraba límites en su conciencia. Al pronunciarse las últimas palabras, no se escucharon suspiros teatrales ni exclamaciones emocionadas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Era el silencio de quienes comprenden que han presenciado algo poco común, una unión fundada no en la urgencia ni en la conveniencia, sino en la coherencia sostenida. Tras la ceremonia, el pequeño grupo se reunió en la residencia del duque para una recepción discreta. No hubo bailes prolongados ni brindis excesivos. Las conversaciones fueron mesuradas, los gestos contenidos. Isabela se movía entre los invitados con naturalidad, sin ostentación ni retraimiento. No parecía alguien recién elevada por un título, sino una mujer que había asumido una responsabilidad adicional sin perder su centro. No todos los asistentes ocultaban sus reservas. Isabela percibió algunas miradas evaluadoras, comentarios cuidadosamente ambiguos,
silencios que hablaban de desaprobación contenida. No los rehuyó ni los enfrentó, simplemente no permitió que alteraran su conducta. En un momento de la tarde, una dama de posición influyente se le acercó con una cortesía calculada. «Debe de ser una transición considerable», comentó, «pasar de la discreción a una posición tan visible». Isabela sostuvo su mirada con amabilidad tranquila. «¿La visibilidad?», respondió. «Solo es una carga cuando se teme ser visto». La dama pareció desconcertada. Inclinó ligeramente la cabeza y se retiró sin añadir palabra. El duque observó aquel intercambio desde cierta distancia. No intervino. Sabía que Isabela no necesitaba defensa. Su fortaleza residía precisamente en no depender de ella. Más tarde, mientras caminaban juntos por los jardines, alejados del murmullo contenido de los invitados, el duque habló con una franqueza serena. «He presidido actos solemnes, firmado decretos y tomado decisiones que afectaron a muchos», dijo. «Ninguna me ha exigido tanta honestidad como esta». Isabela lo miró con atención reflexiva. «Porque esta no podía delegarse», respondió. «Las decisiones que definen el carácter siempre se toman a solas, aunque se anuncien en público». Él asintió lentamente. «¿Te sientes observada?», preguntó. «Siempre lo he estado», replicó ella. «La diferencia es que ahora no me preocupa». Aquella respuesta selló algo más que un entendimiento conyugal. Confirmó una alianza moral. Con el caer de la tarde, los invitados comenzaron a retirarse. La casa recuperó una quietud nueva, distinta a la de antes. No era el silencio expectante del cambio, sino el de una resolución aceptada. Isabela permaneció un momento en el salón vacío, observando la luz declinar lentamente. No sentía alivio, ni triunfo. Sentía continuidad. Lady Margaret se le acercó con discreción. «Creí que el matrimonio era una meta», dijo en voz baja. «Hoy comprendo que puede ser una consecuencia». Isabela tomó su mano con afecto. «¿Una consecuencia de la integridad?», respondió. «Nada más, pero nada menos». Al anochecer, cuando finalmente quedaron a solas, el duque se detuvo frente a Isabela con una solemnidad que no tenía nada de ceremoniosa. «El mundo nos observará con atención», dijo. «Algunos esperarán que tropieces». «Entonces», respondió ella, «caminaremos con cuidado, no por temor, sino por respeto a lo que representamos». Él inclinó la cabeza ligeramente. Aquel gesto, repetido por costumbre ante la jerarquía, adquiría ahora un significado distinto. No era un acto de deferencia social, sino una señal íntima de reconocimiento. «Nunca me he arrodillado ante nadie», dijo con voz baja, «pero hoy comprendo que la verdadera fortaleza es saber cuándo hacerlo y ante qué valores». Isabela no respondió de inmediato. Lo miró con una serenidad profunda. «No te has arrodillado ante mí», dijo finalmente, «sino ante la verdad que ambos hemos elegido sostener». La noche avanzó con una calma envolvente. No había promesas futuras ni planes apresurados. Solo la conciencia compartida de que el verdadero desafío comenzaba ahora. Vivir conforme a lo que habían afirmado, incluso cuando el mundo dejara de observar con curiosidad y comenzara a exigir con rigor. Y en esa disposición silenciosa, lejos del aplauso y de la expectativa, se preparaban para enfrentar la prueba final de toda virtud, la permanencia. El tiempo, que tantas veces había sido presentado a Isabela como un juez implacable, se reveló finalmente como un aliado silencioso. Los meses posteriores al matrimonio transcurrieron sin estridencias, sin los conflictos dramáticos que muchos habían anticipado con una expectativa casi ansiosa. No fue una paz perfecta, sino una armonía construida con atención constante, como esas arquitecturas antiguas que resisten no por ostentación, sino por equilibrio. Isabela asumió su nueva posición con la misma sobriedad que había definido cada etapa de su vida. No buscó reformar el mundo a su alrededor, ni imponer su criterio bajo el amparo del título. Observó primero, escuchó con detenimiento y actuó solo cuando consideró que su intervención era necesaria y justa. Aquella prudencia, lejos de ser interpretada como debilidad, comenzó a generar un respeto inesperado. Las mujeres de la casa, acostumbradas a una autoridad distante, encontraron en ella una presencia distinta. Isabela no dictaba órdenes con severidad, ni ofrecía indulgencias para ser querida. Exigía responsabilidad, con la misma serenidad con la que ofrecía consideración. Pronto, los asuntos cotidianos comenzaron a fluir con una eficiencia nacida no del temor, sino de la confianza. El duque observaba aquella transformación con una mezcla de admiración y humildad. Por primera vez comprendía que el poder más duradero no se afirmaba mediante la distancia,
sino a través de una coherencia visible en los actos diarios. Isabela no buscaba protagonismo, pero su influencia se hacía sentir en cada decisión tomada con mesura. No tardaron en surgir pruebas más complejas. Un conflicto menor entre arrendatarios, manejado con torpeza por un administrador antiguo, amenazó con escalar hacia una disputa injusta. Tradicionalmente, tales asuntos se resolvían con firmeza unilateral. Sin embargo, Isabela pidió tiempo para escuchar a ambas partes. La justicia apresurada, dijo, suele favorecer al más fuerte, no al más justo. El duque aceptó su sugerencia, aunque no sin cierta inquietud. Aquella decisión, observada de cerca por muchos, podría interpretarse como una concesión impropia. Sin embargo, el resultado fue inesperado. Un acuerdo equitativo, aceptado sin resentimiento, que fortaleció la lealtad de quienes hasta entonces se habían sentido invisibles. La noticia se difundió con rapidez. Algunos lo atribuyeron a una estrategia hábil, otros a una ingenuidad peligrosa. Pero el duque comprendió que aquella resolución había logrado algo que años de autoridad rígida no habían conseguido: legitimidad moral. «Has cambiado la forma en que me miran», admitió una noche. Isabela negó suavemente con la cabeza. «No», respondió. «Has permitido que te miren de verdad». A pesar de estos avances, no todo fue aceptación. Persistieron voces críticas, particularmente entre quienes veían en Isabela una anomalía incómoda, una mujer que no debía haber ocupado ese lugar, una esposa que no se limitaba a acompañar, sino que pensaba, preguntaba, y cuando era necesario, disentía. En una recepción en Londres, un noble influyente se permitió una observación mordaz. «Parece que su esposa gobierna con más delicadeza que muchos hombres», comentó, con una sonrisa que pretendía ser halago. Isabela respondió antes de que el duque pudiera hacerlo. «La delicadeza», dijo con calma, «no excluye la firmeza. A veces, la hace más eficaz». El silencio que siguió fue breve, pero significativo. No hubo réplica. Aquella respuesta, pronunciada sin desafío, marcó un límite claro. Con el paso de los meses, la curiosidad inicial dio paso a una aceptación gradual, no porque Isabela hubiera buscado aprobación, sino porque su conducta constante hacía difícil sostener prejuicios sin fundamento. Las mismas personas que habían dudado comenzaron a recurrir a su criterio, primero con cautela, luego con respeto abierto. En el ámbito privado, la convivencia entre Isabela y el duque se consolidó sobre una base de diálogo honesto. No siempre coincidían, no siempre era fácil, pero cada desacuerdo se abordaba sin desdén, sin imposiciones. Ambos comprendían que la verdadera armonía no consistía en la ausencia de conflicto, sino en la manera de afrontarlo. Una tarde, mientras caminaban por los terrenos que ahora compartían, el duque se detuvo y miró el paisaje con una expresión reflexiva. «Durante años», dijo, «creí que mi deber era sostener una imagen inquebrantable. Hoy sé que sostenerla me aislaba». Isabela lo miró con atención tranquila. «Las imágenes no sostienen a las personas», respondió. «Lo hacen las decisiones coherentes». Él asintió lentamente. «El mundo sigue observándonos», añadió, «pero ya no con la misma hostilidad». «Porque no buscamos convencerlo», dijo ella, «solo vivir conforme a lo que afirmamos». Esa convicción comenzó a dar frutos más amplios. El duque, respaldado por la claridad moral que había adoptado, impulsó reformas moderadas en la administración de sus dominios. No fueron revolucionarias ni espectaculares, pero sí justas. Isabela participó en aquellas decisiones sin protagonismo, aportando siempre una perspectiva atenta a las consecuencias humanas. La percepción pública cambió de manera gradual pero definitiva. Ya no se hablaba de la solterona afortunada, ni del duque imprudente. Se hablaba de una casa gobernada con equilibrio, de una autoridad que escuchaba antes de decidir, de una unión que había redefinido, sin proclamarlo, la relación entre poder y virtud. Una noche, mientras la casa reposaba en silencio, el duque se detuvo ante Isabela, con una expresión de reconocimiento profundo. «Creí que arrodillarme ante la verdad sería un acto único», dijo. «Hoy comprendo que es una elección diaria». Isabela sonrió con suavidad. «La virtud», respondió, «no se demuestra en los gestos excepcionales, sino en la constancia». Él tomó su mano con respeto, no como posesión, sino como alianza. «El mundo esperaba que te doblegaras ante mi título», añadió, «y fue mi título el que aprendió a inclinarse». Isabela no replicó de inmediato. Observó la estancia, la vida que habían construido sin prisa ni concesiones indebidas. «No se inclinó ante mí», dijo finalmente.
Se inclinó ante la justicia de elegir bien. Con el paso de los años, aquella historia se convirtió en referencia silenciosa. No fue celebrada con canciones, ni exaltada en crónicas oficiales. Persistió, más bien, como una enseñanza discreta, que la integridad, sostenida con paciencia, puede transformar incluso las estructuras más rígidas. Isabela, la mujer que había sido llamada solterona con condescendencia, se convirtió en símbolo de una virtud tranquila, no por el título que ostentaba, sino por el carácter que nunca abandonó. Y el duque, el hombre más poderoso de su esfera, fue recordado no por la fuerza de su autoridad, sino por la humildad de reconocer dónde debía inclinarse. Así, sin estrépito ni concesiones a la vanidad, se cumplió la lección final, que quienes permanecen fieles a su conciencia, aun cuando el mundo los subestima, terminan elevando no solo su propio destino, sino el de todos aquellos que se atreven a observar con honestidad. Y en esa justicia silenciosa, el tiempo, finalmente, se mostró como el testigo más fiel.